Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente nos encontramos en un programa más de su emisión del diario Ultimátum, del programa En Contextos, para platicar con ustedes sobre los temas más importantes del acontecer nacional, internacional y, por qué no, también los temas locales, que son muy importantes y que muchos de ellos se convierten en noticias nacionales. Chiapas ha dado la nota en muchos temas últimamente y hoy vamos a tocar dos que son muy importantes. Pero antes déjenme mandarles un abrazo fraternal, un abrazo solidario a todas las personas que están sufriendo lamentablemente la pérdida de un ser querido o que están con el problema, con la situación grave de tener a un familiar en condición de enfermedad derivado de esta pandemia que ya estaría cobrando alrededor de 100,000 decesos lamentables, 100,000 decesos y muy probablemente 1,000,000 de contagios en México. Es una pandemia que no se le ve fin. Han hablado ya de la presencia de una vacuna, pero todavía no hay ninguna certeza, hay que decirlo con claridad, por lo tanto hay que seguirse cuidando. Un abrazo, por supuesto, entonces a todos los que han sufrido o siguen sufriendo lamentablemente las consecuencias de esta pandemia. Y a todos todos los médicos, las enfermeras y el personal médico que se encuentra en el frente de batalla, nuestro reconocimiento más sincero. A todos, muy buenas noches. María Queta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí como siempre. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Juan Carlos Calemayor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón. Bueno, pues ayer tocamos tres temas que me parece que siguen estando vigentes hoy y que pues nos han hablado, nos han dicho, ha habido opiniones respecto a ellos y creo que es importante que sigamos abordando. El tema derivado de las lluvias del huracán ETA, provocadas por el huracán ETA, en Chiapas ha habido afectaciones muy fuertes, sobre todo en los altos de Chiapas. Las presas de nuestro estado están pues prácticamente al tope y la parte baja de este continente, de esta zona del continente, está inundada. Tabasco, básicamente la ciudad de Villahermosa y algunos municipios más. Y esto ha desatado, pues por supuesto, no solamente las afectaciones, las lamentables afectaciones, a toda la gente que ha sufrido estas afectaciones le enviamos un abrazo solidario, sino también un debate y una confrontación muy fuerte entre Adán Augusto, el gobernador de Tabasco, y el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Ese es un tema muy importante. Otro tema muy importante que ayer abordábamos, Queta, y que hoy creo que hay que continuar por la importancia que reviste, es el tema de la violencia contra las mujeres que se ha recrudecido y que en el caso de Cancún generó ayer no solamente la destitución del director general y de la policía de Cancún y del secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, sino también pues toda una nueva reflexión sobre el tema de la violencia en estos lugares, pero que ahora se extiende porque hubo un asesinato también muy importante que hay que resaltar, el de la presidenta municipal de Janapa en Veracruz. La delincuencia y la violencia contra las mujeres en Veracruz y bueno, en muchas partes del país sigue estando presente. Ese es otro tema. Y un tema que seguramente pues ustedes van a estar ahorita escuchando en los próximos días y es importante que lo abordemos el día de hoy y con este vamos a empezar. Es un tema nacional. Las empresas outsourcing. ¿Qué son los outsourcing? ¿Para qué sirven? ¿Por qué ha desatado tanta discusión? ¿Y por qué el presidente de la República dice que es una forma velada de corrupción? Y bueno, pues por supuesto la Coparmex ya dijo que esta es una traición a la productividad, una traición al pueblo, que se pretenda regular los outsourcing. Juan Carlos Calemayor, este es un tema que tú manejas muy bien. ¿Qué son? Vamos a decirle a la gente primero, ¿qué son los outsourcings y por qué ha tratado tanta discusión su posible regulación? ¿Podrías empezar, Juan Carlos, por favor? Para entender el problema hay que tener en cuenta la gran cantidad de informalidad que existe en nuestro país. Es decir, somos un país que por un lado quiere vivir en la legalidad y en el control absoluto ahora digital de las operaciones financieras para cobrar los impuestos. Ahora cada factura tiene que expedirse y registrarse por el SAT, mientras traes una gran cantidad, un porcentaje altísimo de población que vive en la informalidad. Basta ir simplemente en el Distrito Federal a toda la Lagunilla y a toda esa parte. Está en las narices de todo el mundo, un mercado impresionante de cosas. Los tianguis que se colocan las pulgas famosas cada fin de semana, que no facturan.
que no pagan los empleados. Y por otro lado tienes empresas supervisadas por las autoridades de trabajo, por el Seguro Social, donde llegan y les ponen multas. Entonces, para entender el problema hay que partir de esas dos realidades, ¿no? La informalidad y las restricciones y el cerco que hay a quien decide optar por la formalidad. Entonces, se tolera la informalidad y se presiona y se ahorca a la formalidad. Es decir, un punto intermedio generó este esquema, porque como no pudo haber reforma laboral, dentro de las muchas reformas que se querían impulsar, entre la energética, la educativa, todo lo que echó abajo la 4T, estaba la reforma laboral, no se pudo hacer. La reforma laboral era toda la carga de la prueba le corresponde a los, es muy injusta la ley laboral, porque toda la carga de la prueba le corresponde a los patrones, y a veces los patrones son gente de clase media que no tiene despachos fiscalistas y que no se protege de que un empleado que llevaba un año trabajando meta una demanda diciendo que llevaba 5 años trabajando, una demanda millonaria, donde el que tiene que probar que eso no es cierto es el patrón. Eso es la realidad. Yo sé que van a decir que hay patrones abusivos y que pues, la ley debe proteger al trabajador, también estamos de acuerdo. ¿Qué es el outsourcing? Pues el outsourcing fue la solución a la falta de una reforma laboral. ¿Qué nos restaba o qué nos quitaba la reforma laboral? Competitividad con otros mercados. Por eso China, en los últimos 25 años, se convirtió en un gran atractivo para manufactureras, y por eso muchos otros países con mano de obra barata se volvieron atractivas. Y nuestro mismo país es muy atractivo comparando. Pero vamos a decirle a la gente, la gente que nos sigue y que está con nosotros el día de hoy y que nos va a escuchar en los próximos días, vamos a decirles a ellos que el outsourcing es una forma de contratación a través de una segunda empresa. Indirecta. ¿Sí? Es decir, vamos a decirles qué es primero, ¿no? Es una forma de contratación indirecta en donde una empresa, cualquiera que se dedique solamente al manejo de capital humano, así le llaman, contrata a un determinado número de personas y esta la ofrece a otra empresa. ¿Cuál es el beneficio? Pues que la empresa que al final termina sirviéndose de los servicios de este trabajador, no tiene que pagar todos los beneficios que normalmente tendría un trabajador, como seguro social, muchas prestaciones extracontractuales y extralaborales, extralegales se llaman, y muchas prestaciones también que se derivan de las negociaciones con sindicatos. Esa fue una fórmula que las grandes empresas y también las pequeñas utilizaron justamente para no tener tanta carga laboral. Ahora sí, si ese es el outsourcing, veamos por qué lo quiere regular Juan Carlos. Bueno, lo acabas de explicar bien, es la subcontratación laboral a través de un intermediario. Así es. Que tiene dos extremos, el abuso de la falsificación de notas, por un lado, de facturas, que la intermediadora cobra un porcentaje por cobrarle a la persona que paga la factura total. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahora hay unos personajes que se llaman los wedding planners. No sé si han oído hablar de estos. Son los organizadores de bodas, fiestas, 15 años. Sí, sí. Estos personajes lo que hacen es que ellos se encargan de organizar, te estoy poniendo un ejemplo práctico, se encargan de organizarte toda la fiesta. Te ven la renta del salón, te ven la comida que van a servir, te ven el payasito para la fiesta, te ven la música y el sonido, la cena que se va a servir. Prácticamente ellos le facturan a la persona que contrata todos esos servicios que a su vez este intermediador subcontrata. Entonces, este tipo de gente no llega al papá de la novia a ver, oiga, ¿cuánto le debo al mesero? ¿Cuánto le debo al de la cocina? No. El intermediador se encarga de facturar todo el servicio que dio y no es patrón en ese momento el señor que hizo la boda y que contrató temporalmente a estas personas. Estoy poniendo un extremo de ejemplo de intermediación, pero lo que quiero decirte es, por ejemplo, que fontaneros, electricistas, carpinteros no piden facturas. Entonces, se presenta en la realidad el hecho de que la informalidad choca con la formalidad y esta solución de los outsourcing permitió fiscalizar el recurso a través de la intermediación financiera y a través de la intermediación fiscal. Esta es la parte decente del outsourcing. Ahora, hay outsourcing donde se paga seguro social, hay outsourcing donde no se paga seguro social, no se genera antigüedad y entonces los patrones se protegen de demandas millonarias
por gentes contratando estos servicios donde Así el patrón no es el que recibe el servicio, sino la intermediadora, que genera un esquema de pago de honorarios para los que prestan estos servicios y no tienen la calidad de trabajadores. Es un tema complejo. Pero lo que te quiero decir es que, como todo lo que hace la 4T, eliminar de tajo esto, lo que va a hacer es que la van a huir la mayoría de los comercios medios a la informalidad. Muy bien. Es decir, si todo el mundo está en la informalidad y no le hacen nada, pues entonces nos vamos a arriesgar, van a generar una gran corrupción para tener que dar mordidas a los inspectores de autoridades de trabajo, del seguro social, porque van a preferir eso, porque si no van a tener que cerrar sus negocios, no va a ser rentable, va a ser una demanda laboral millonaria para que una empresa quiebre, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Queta, estás levantando la mano, pero déjame decirte, Queta, el punto importante que está diciendo el presidente es que se violan derechos de los trabajadores. Queta, ¿cómo ves tú ese tema? Así es, ese es el tema que a mí me preocupa del outsourcing, ¿no? Entiendo esta parte que Juan Carlos le ha explicado y me acuerdo que en una ocasión aquí mismo en el programa hablábamos de que en lugar de ser punibles los outsourcing, la actual administración debería preocuparse también de cómo los pequeños trabajos, por ejemplo, el del carpintero, ¿no? El del fontanero, cómo ellos pudieran tener la forma de comprobar su trabajo, ¿no? Para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Y en otro sentido, pues se habla mucho, ¿no? De que a partir de estas contrataciones del outsourcing, pues los empleados no hacen antigüedad, los empleados tienen contratos de 3 meses. No les reconocen la antigüedad. ¿Mande? No les reconocen la antigüedad. No les reconocen, exacto, no les reconocen antigüedad y muchos no tienen derechos de seguridad social ni otro tipo de derechos laborales, ¿no? Esa es la parte que en lo particular no estoy de acuerdo con el outsourcing, ¿no? Eso es lo que hay que regular. Eso es lo que hay que regular y desafortunadamente también en las instituciones de gobierno, no sé, a partir creo de la administración pasada, empezaron a contratar a las personas a través también de contratos de 3 o de 6 meses, ¿no? Temporales. Contratos temporales y eso impide también de que los empleados y empleadas tengan derecho a aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Los que son contratados por honorarios o por otro tipo de contratación no tienen derecho a aguinaldo. Ok, muy bien, Queta. Déjame poner un ejemplo, Víctor, con el magisterio chapaneco. El magisterio a nivel nacional tiene decenas de miles de trabajadores comisionados que no trabajan y sus ausencias las suplen los llamados, ¿cuál es el nombre que tienen? Que luego estaban quejándose que no les pagaban. Interinos. ¿Eh? Interinos. Exacto. Estos interinatos se cubrían a través de contratos temporales, ¿no? Sí. Y entonces luego resultó que no le pagaban a los temporales porque estaban cubriendo temporalmente una vacante sin generarles una plaza del magisterio, porque automáticamente al obtener una plaza entran a todo el esquema de jubilarse, de recibir un pago de pensiones, y entonces es tanta la demanda que esto sirvió como una solución alternativa a la subcontratación de espacios bajo este esquema. Entonces, yo lo que creo es que va a provocar un golpe más a la economía en esta visión. Ahorita vamos con las posibles consecuencias. Mira, Ricardo del Muro, ya lo planteó Juan Carlos, es decir, la forma por la que nace es una deficiente, digamos, forma de incorporación al régimen tributario, muy difícil que cualquier persona se incorpore al régimen tributario, y también el exceso, digamos, de beneficios que se dieron por el México corporativo, el México sindicalista de los años 50, 60 y 70, que ponía al patrón en indefensión. Y por otro lado, lo que dice Queta, los derechos laborales, que por supuesto son importantes que se sigan defendiendo. Esto generó para México un gran pasivo contingente, ¿no? Es decir, este gran costo de las pensiones que querían de alguna manera resolverlo a través de no generar antigüedad, que decía Queta. Pero también esto ha generado grandes fortunas de gente que maneja los outsourcing, Ricardo del Muro, y que ha hecho, por ejemplo, que haya una sola empresa proveedora, por ejemplo, de todo el personal de Banorte o de todo el personal de Santander
o todo el personal de Walmart, y que entonces les cobra una comisión, y esa comisión ha hecho grandes fortunas. Muchos de ellos, hay que señalarlo con responsabilidad, pero con veracidad, chiapanecos, ¿eh? Hay que señalar también que mucho del outsourcing y de verdad están en Chiapas. Ricardo del Muro, bueno, de chiapanecos, pero que el capital no está en Chiapas. Ricardo del Muro, ¿cómo ves este tema? Complejo. Pues sí, porque en el fondo son, lo que está en juego ahí son los derechos de los trabajadores, o sea, es bastante injusto que una persona trabaja dentro de determinado tiempo y no crea antigüedad, ni tiene los derechos, o sea, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ni tiene derechos laborales, ni tiene seguro social, o nada más le dan parte del seguro social y demás. De hecho, en el fondo es abusos de ambas partes, o sea, ojalá la mayoría de las empresas de outsourcing funcionaran en términos jurídicos honestos y que a sus trabajadores los trataran bien y cosas por el estilo. Pero en realidad, en el fondo, son empresas que prestan sus funciones en el ámbito de servicios, y sucede de que el trabajador prácticamente no tiene ninguna defensa. Si hay en un momento determinado, por decirlo así, un accidente laboral, pues no tiene el amparo del seguro social, simplemente. Así es. De entrada. Y si en un momento determinado el trabajador es objeto de malos tratos por parte del patrón y lo corren, pues no tiene derecho a una indemnización. Ahora bien, también la realidad, al fin, nuestro país, es de que por el otro lado el sindicalismo se ha corrompido más, y existen gentes que verdaderamente son delincuentes sindicales, o sea, delincuentes que se amparan dentro de los derechos laborales, o sea, sinvergüenzas hay de los dos lados, ¿no? O sea, hay muchos empleados que se especializan en entrar en una empresa, hacen, digamos, un mes de antigüedad, y al mes de la antigüedad provocan que los corran. Se provoca esto de muchas maneras, no trabajando bien, insultando al patrón, haciendo que los acusen de robo sin que se los comprueben. Y mucha gente se subsiste también con este tipo de chantajes contra el patrón. En realidad lo que vemos en última instancia es una debilidad de la ley laboral. Ese es uno de los principales puntos. Sí. Y por supuesto, pues ustedes como abogados lo saben perfectamente, la enorme corrupción que existe en las llamadas, antes eran ¿qué? Juntas de conciliación, ¿no? Sí. Pero pues sí, pero en el fondo el outsourcing, la gran debilidad es de que se le niega a los trabajadores los derechos elementales establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. El artículo 123 constitucional regula las relaciones laborales en México. Después de ahí se deriva, por supuesto, la Ley del Trabajo. Ese es el resultado de la Revolución Mexicana. Hay que decir que esto fue una gran discusión que se dio en la Comisión de Aguascalientes y luego quedó en la Constitución a partir justamente de los laboristas que lo promovieron en la Constitución. Antes, las relaciones laborales en México se regían por el Código Civil. Hoy, los outsourcing en realidad se están regiendo por el Código Civil porque son contratos de prestación de servicios. Es una especie de retroceso histórico. Otro factor importante, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos también obliga, por ejemplo, o establece compromisos de México a la prestación de servicios por horas, que sí existe en Estados Unidos. Es decir, el trabajo en Estados Unidos es por horas y aquí en México era por jornada laboral. El outsourcing sí permite o sí promueve, digamos, la prestación de servicio por horas. Es decir, el tema es complejo. Ahora sí, Juan Carlos, vamos a darle una última vuelta a este tema. Consecuencias. Si desaparece el outsourcing, ¿qué consecuencias tendríamos desde tu perspectiva, Juan Carlos? Te voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Cómo tronó Mexicana de Aviación? Mexicana de Aviación tronó porque el sindicato de pilotos y de azafatas puso en jaque a la empresa. Las demandas laborales con la suspensión de vuelos internacionales obligaron a que un piloto de Mexicana, cuando quebró Mexicana, cobraba más el doble de sueldo que el presidente de la República. Y se fueron ganando prestaciones laborales abusivas, arrinconando a la empresa, y lo que finalmente hacen las empresas,
como está sucediendo hoy, que dijo el presidente que Starbucks está corriendo trabajadores, o que está haciendo Interjet hoy. ¿Qué es lo que hace una empresa? Si deja de ser un negocio, lo quiebras y le dejas a los trabajadores que se cobren con lo que sobró de la empresa, porque la gallina de los huevos de oro ya la ahorcaron. Entonces, no es que quiera ser un defensor oficioso del sector empresarial, pero hay que buscar un punto de equilibrio. Lo que debió haberse fue hecho una reforma, como lo decías al principio, laboral justa, que se compara con otras leyes laborales de otros países y que no nos quiten competitividad a los mexicanos. ¿Qué es lo que negoció ahora Estados Unidos con el TEMEC? Inspecciones laborales a las empresas mexicanas. Se van a reservar el derecho de poder inspeccionar que nuestras empresas estén pagando los derechos de los trabajadores cuando tienes una comparación de salarios de $8 la hora, cuando aquí tú no te ganas tú $8 y bien te va en un día. En la jornada. Ahora viene Biden a ofrecer que van a subir a $15 la hora. Entonces, hay una disparidad entre lo que recibe un trabajador en Estados Unidos, aunque sea del campo, aunque sea trabajos manuales, porque les pagan por hora. Hay una diferencia que me gustaría poner sobre la mesa. En Estados Unidos, el trabajador tiene que ir directamente a una oficina a pagar sus impuestos. Un mesero tiene que ir personalmente a una oficina, declarar cuánto gana, la oficina determina cuánto debe pagar y cubre sus obligaciones de manera directa. En México es el patrón el que tiene que retener los impuestos del trabajador y pagar los impuestos a nombre de él. Entonces, la idea sería un esquema jurídico que haga que sientan los trabajadores la obligación de ir a pagar sus prestaciones y decirle, a ver, yo no voy a pagar tu seguro social, yo te lo voy a pagar a ti. Lo que van a hacer los trabajadores es que no lo van a pagar, el seguro social. No lo van a pagar porque nos comportamos como menores de edad, no podemos aspirar a comportarnos de otra manera y entonces tenemos un Estado proteccionista que ahora va a ahorcar a las empresas y lo que va a suceder es que se van a ir a la informalidad y muchas empresas probablemente van a quebrar. Muy bien. ¿Qué tal? La pregunta, de acuerdo a lo que tú mismo exponías, el Estado debería de seguir siendo quien tutele no las relaciones de trabajo, sino al trabajador y tratándolo como pues un menor de edad en términos, digamos, productivos y hacer que estar doblegando a las empresas. ¿Crees que ese es el esquema todavía o ya estaríamos en otra forma? Tu micrófono, por favor. Tu micrófono, ¿qué tal? No. O con señas. Yo he sido durante muchos años sindicalista, ¿verdad? En el sentido de la defensa de los trabajadores, que los sindicatos fueron necesarios en una época, ¿verdad? Muy necesarios, porque se atropellaban terriblemente los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Desafortunadamente, y tiene razón Juan Carlos, ¿no? Llegaron un momento a ser demasiado abusivos, ¿verdad? En los contratos colectivos, unas exigencias cada año de mucho recurso, ¿no? Que muchas universidades, por ejemplo, están en serios problemas por estas cuestiones de los contratos colectivos de los sindicatos. Es más, hay universidades donde ya no existe solo un sindicato, existen varios sindicatos, ¿no? Que ponen en jaque a las universidades. Entonces, sí, las relaciones con los sindicatos deben cambiar, ¿no? Deben establecerse, bueno, el país está en esta situación, debemos de ser conscientes, debe haber una manera de dialogar con los sindicatos, con los líderes sindicales, para que no abusen de este tipo de prestaciones, ¿no? De este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. El sindicalismo, Ricardo del Muro, fue el corporativismo, en realidad, porque le dio al PRI la forma de movilización durante prácticamente toda su gestión, y por eso los sindicatos fueron tan importantes, particularmente las centrales sindicales, la CTM, CNC, etcétera. Es decir, eso es lo que hizo que los sindicatos fueran tan fuertes y que tuvieran tantos beneficios para los trabajadores. Era una forma de populismo, digamos. Ricardo del Muro, hoy esas grandes fortunas de los sindicatos se trasladaron a los jeques, digamos, que manejan los outsourcing. No parece una solución sencilla desaparecerlos, pero mantenerlos tampoco es algo, digamos, que puede continuar. ¿Cuál sería, digamos, aquí una salida? Por supuesto, una negociación, pero ¿cuál sería la salida más adecuada de acuerdo a tu perspectiva, Ricardo?
Bueno, es que en el fondo tenemos un problema de pobreza, o sea, no pobreza solo de los trabajadores, pobreza de los empresarios, o sea, no es gratuito que el 90-80% son pequeños y medianos empresarios, empresarios que, bueno, son empresarios porque tienen un capital invertido en determinada actividad, pero en términos estrictos son pobres empresarios. Y por el otro lado, también tenemos trabajadores con escasa calificación y que en muchas ocasiones pues ambas partes, la misma necesidad los obliga a recurrir a esquemas violatorios de la ley, es decir, si nos podemos observar simplemente en Chiapas o en Tuxtla, la mayoría de los negocios, de los pequeños y medianos negocios que existen, son negocios que a sus trabajadores los tienen fuera de la ley, o son familiares, o son amistades, o se les paga un salario mínimo, etcétera. Y por el otro lado también, pues la gente por la necesidad de trabajar acepta estas condiciones desventajosas. Si hace falta una reforma laboral a fondo de las dos partes. El Estado creo que no se debe perder de vista de que tiene que defender al trabajador y defender al sindicato por una razón muy sencilla, porque está una relación de capital, por un lado, contra trabajo. Y por supuesto el empresario, claro, un pequeño mediano empresario, digamos, en muchas ocasiones ni siquiera tiene capacidad para tener un contador, pero estamos hablando del capital en general de un empresario de carácter medio y alto, pues tiene muchos recursos, puede tener un bufete jurídico para defenderlo ante un juicio laboral, cosa que no tiene el trabajador. Entonces siempre, yo creo que no, tiene que haber esta búsqueda de equilibrio entre los derechos de los trabajadores y los derechos del capital. Como tú dices, no es un aspecto sencillo porque hay muchos intereses creados de ambas partes. Muy bien. Y que impiden llevar adelante una reforma de estas características. Pero lo demás, para terminar, desde mi punto de vista, dentro de los outsourcing eran más los abusos que los beneficios. Pues déjenme decirles, amigas, amigos, vamos a terminar con este tema ahorita, vamos a seguir en estos días hablando de él, porque seguramente va a ser muy discutido en el ámbito nacional, pero déjenme decirles que este es un tema tan importante que ha sido el motivo y la raíz de varias revoluciones en el mundo, la relación entre el capital y el trabajo. Ahí está. México lo resolvió en algún tiempo con estos mecanismos de sindicalismo, con el apoyo a los trabajadores, pero en el mundo globalizado hoy no hay, parece que no hay una solución a la vista, por lo menos no tan rápida, y esto va para largo. Muy bien, vamos a seguir trabajando con ese tema en los próximos días. Keta, un tema importantísimo en Cancún, un grupo de manifestantes, particularmente mujeres, se manifiestan, van a la presidencia municipal, pretenden entrar, hay disparos al aire, de acuerdo a la versión oficial, destituyen al director de la policía, destituyen al secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, hasta ahí nos quedamos ayer, pero resulta también que ayer una presidenta municipal de Veracruz es asesinada y hoy otra mujer también en Cancún asesinada. La violencia contra las mujeres no ha bajado ni con la pandemia. Keta, ¿cómo ves este tema? Sí, desafortunadamente en los temas de violencia política, como en el caso de la alcaldesa, se combina también el crimen organizado, ¿no? Hay partes del país donde el crimen organizado está a la orden del día, entonces ya no es solo la violencia política en razón de género por un adversario de otro partido, sino también por el crimen organizado. La alcaldesa estuvo quejándose con el secretario de gobierno, con el propio gobernador, que le dieran protección, y sin embargo no recibió una respuesta adecuada, y ahí tenemos la situación. Ella no es la primera, ha habido varias alcaldesas asesinadas en esta administración, también regidoras o síndicas, ¿verdad?, que han sido secuestradas. Entonces creo que esta situación debe tomarse con seriedad, con la seriedad necesaria, porque no podemos vivir así, ¿no? Sí, claro. También, y no solo es de las mujeres, también ha habido muchos alcaldes, ¿verdad?, que han sido asesinados, ¿no? Sí, muchos hombres
que ocupan cargos políticos también han sido víctimas del crimen organizado. Pero sí, lo que está pasando en Cancún, que es un tema también preocupante, porque se han incrementado los feminicidios y aparte de incrementarse los feminicidios, también los acosos sexuales callejeros, los acosos en las calles, sobre todo para las nuevas generaciones que han sido víctimas. Y es terrible que una marcha que era pacífica, porque las jóvenes iban acompañadas de padres y también de maestros de sus escuelas, yo creo que con el fin de evitar las situaciones que se han dado en otras partes del país, y que ocurre este hecho de represión policíaca tan terrible. Ya se había dado una situación similar en León, Guanajuato, hace unos meses, ante una marcha también, pero yo no sé a qué le temen, ¿verdad? ¿Por qué no son capaces de establecer mecanismos de diálogo? Existen las fiscalías, en la mayor parte de los estados, existen las fiscalías de los derechos de las mujeres, existen los institutos o secretarías de la mujer, pues la propia secretarías de gobierno en los estados. ¿Por qué no, cuando saben de una marcha, por qué no implementan un grupo, un comité para recibir a la marcha y establecer un diálogo con... Muy bien, Queta, muy bien. Ellos, es un tema muy, muy profundo. Juan Carlos Calimayor, dice Queta, el tema de la violencia escala, no solamente se queda en el tema, digamos, de la violencia familiar, de la cual ya hemos hablado, la violencia estructural, sino también escala a la parte de los factores del poder o los llamados poderes fácticos, como el narco, y escala a lo político. Algunos analistas dicen, Juan Carlos, que este ha sido el coco de la cuarta transformación, el tema de las mujeres. Ni se ponen de acuerdo, por ejemplo, ahora para la propuesta para mujeres, las 7 mujeres, al menos 7 mujeres para candidatas a gobernadoras en las próximas elecciones, ni atienden a las mujeres, como lo han dicho durante mucho tiempo en las marchas que han solicitado que las atienda el presidente, ni bajan los índices de feminicidios y violencia contra las mujeres, y bueno, parece que esto se agrava, sobre todo con la violencia política ahora con las muertes es la segunda alcaldesa en Veracruz. ¿Qué opinas, Juan Carlos Calimayor, sobre este tema? Es que mira, hay una complejidad. Las leyes afirmativas, yo estoy de acuerdo con ellas, porque tienen una temporalidad, obligan a dejar de lado el principio de igualdad ante la ley. Pasó con los afroamericanos en Estados Unidos, tuvieron que hacer leyes donde dejaban muy claro que podían entrar, subirse al mismo transporte, porque no podían subirse al mismo transporte, que podían entrar a los mismos restaurantes, porque no podían entrar a los mismos restaurantes. Entonces, tuvieron que hacer leyes afirmativas para garantizar la protección de los derechos, dando ese aparente privilegio de que se respetaran estas leyes en ese sentido. En el caso de la paridad es un tema complejo, porque los partidos no están preparados, o sea, están pensando en función de la competitividad de los candidatos. Entonces, si no hay, si les pones a rajatabla el que tenga que poner mujeres candidatos, entonces van a tener que poner mujeres que a lo mejor no son tan competitivas, por lo pronto, por ahora, en una elección, y yo me iría más que por esa razón. Sí estoy de acuerdo con los espacios en las plurinominales, en regidurías, diputaciones federales, locales, y en el tema de este criterio, pues no es una ley, es un criterio general, y los partidos que le hagan mejor caso a ese criterio y tengan la capacidad de encontrar mujeres para postularlas, pues se supone que tendrán más adhesión de la sociedad porque están impugnando por la paridad. Entonces, es un tema de equilibrios, ¿no? Eso por una parte. Y por el tema de Cancún, sí me gustaría comentar el gran problema que tiene México con la aplicación del orden y el Estado de Derecho. En Inglaterra tú le faltas el respeto a un policía y te meten a la cárcel. Y aquí le puedes aventar una bomba molotov y no pasa nada. Los policías a veces, como sucedió creo en Cancún, se ven intimidados porque ven todo esto que se les viene encima, ven la posibilidad de una agresión, no están entrenados para el autocontrol, no hay policías entrenadas para tratar de respetar los derechos humanos, y entonces suceden estas cosas porque estamos acostumbrados a agarrarla contra las fuerzas del orden. Es un cuento del huevo y la gallina, ¿no? O sea, muy complicado, difícil de resolver, y donde siempre
Lo que tienen que hacerse para dejar contenta a la gente es agarrar chivos expiatorios, culpar a algunas personas de estos incidentes, y eso no quiere decir que estemos justificando las acciones violentas, de ninguna manera. Tendrán que ser responsables de sus hechos, ¿no? De sus actos. Muy bien. Ahorita vamos contigo, Ricardo del Muro. Keta quiere hablar. Adelante, Keta. Sí, yo quería hablar de la competitividad de las mujeres. Las mujeres ya somos tan competitivas que la presidenta de Escobedo en Nuevo León, que es priista y que tiene buen rating en Nuevo León, ya le están conquistando los de Morena. Esa parte, ella es esposa de Abel Guerra, un millonario de Nuevo León, tiene los recursos suficientes y el capital político para ganar en Nuevo León. Y ya se le está conquistando Morena para que sea su candidata. Está Laida Sansores en Campeche. Cuando sale esta declaración del INE, más de 50 mujeres levantaron la mano y dijeron vamos. En Tlaxcala hay simplemente 8 candidatas mujeres de diferentes partidos políticos que tienen rating para ganar la elección. Entonces, que los partidos políticos ya dejen de estar diciendo que las mujeres no somos competitivas y que no tenemos posibilidades de ganar. Yo estoy de acuerdo en que las mujeres debemos ir a conquistar el voto como los hombres en igualdad de oportunidades, ¿no? Y sí, que, pues, si tenemos pero también pero también es una realidad que en muchos lugares, particularmente, digo, nosotros somos un ejemplo de eso en Chiapas, las mujeres que ponen, con todo el respeto al género, en realidad son familiares de los políticos y terminan siendo los políticos caciques de toda la vida los que siguen manejando, porque los acuerdos políticos no se toman, por ejemplo, en la Cámara, en el Congreso local, aunque están ahí las mujeres, sino se toman con el cacique que mandó a la hija, a la hermana, es una forma de machismo indirecto. Bueno, esa es la parte que estamos peleando desde las mujeres también, ¿verdad? Claro, y hay que pelearlo todos, hombres y mujeres. Se hizo un libro que fue auspiciado por Morena. A mí me tocó el capítulo de violencia política al interior de los partidos, y otra compañera que fue quien nos invitó a participar en el libro, la doctora Araceli Burguete Calimayor del CIESAS, ¿verdad? Que es directora del CIESAS. Ella tiene un capítulo que se llama La simulación, ¿no? ¿Cómo se da la simulación en la paridad? Y cómo se da la simulación también, por ejemplo, en el ejercicio del poder. En un municipio, el esposo es el síndico, o es el primer regidor. Y llega el gobernador y llega algún otro funcionario, y quien sale a recibirlo es él, el esposo, y no la esposa, que es la presidenta municipal. Entonces las autoridades están siendo cómplices de esta simulación, ¿no? Sí, así es. Así es. Hemos peleado las mujeres de que se debe de considerar la simulación un delito, sí, que las autoridades no deben ser cómplices para evitar este tipo de situaciones. Muy bien. ¿No? Que lleguen la cuñada, la prima, la esposa, la sobrina, la hija. Hay que encontrar fórmulas para justamente evitar la simulación, y evitar, porque esto que es una burla, ¿no? Sí, una de las propuestas ahora de que sale la armonización del tema de la violencia política, tanto federal como estatal, una de las propuestas era precisamente que no debía estar un familiar ocupando un cargo dentro del ayuntamiento, ¿no? Ni haberlo ocupado. Como en el tema del nepotismo que se dio hace muchos años, ¿no? Y lo que aducen muchos es que se están violentando los derechos políticos. Muy bien, Keta. Es cierto, ¿no? Es una buena discusión. Ver, que hay que seguir por ella. Ricardo, antes de que permítame que Ricardo no ha emitido su opinión respecto al tema. Ricardo, ahorita Juan Carlos, en un momento. Creo que está bien, y qué bueno que las mujeres están haciendo una reflexión sobre los errores y abusos evidentes que se dan cuando se impone la paridad por decreto. Creo que ese es el fondo, porque creo que hay mujeres políticas muy capaces, y no en México y en todo el mundo. Tenemos a una Merkel, y ahorita pues ya ven que está la posible vicepresidenta en Estados Unidos, Kamala Harris.
Pero el problema desde mi punto de vista es que cuando son en situaciones de competencia, pues debe de ser en función de competencia, no en cuestiones de cuotas. Y creo que ese es el problema. O sea, hay mujeres que les gusta la política y que son buenas para la política y son lideresas, pero un liderazgo no se puede improvisar simplemente porque se impone una cuota, ¿no? Claro, se entiende que esto lo hacen las autoridades electorales o a veces se hace para mostrar un estado o un sistema político favorable a la paridad de género, pero lo mismo sucede cuando por decreto se establece que la mitad del gabinete tiene que ser de mujeres. O sea, en el fondo, pues se debe de mantener la igualdad y no puedes tú improvisar a una persona ciertas habilidades, sobre todo en el ámbito político, en el ámbito administrativo. Entonces, qué buena noticia nos da Queta, que ya las mujeres pues ellas mismas están evaluando estos aspectos negativos que se dan en muchas ocasiones producto de decisiones o de modificaciones por decreto. Y por el otro lado, en el caso de Cancún, pues es cierto, lo hemos platicado, o sea, creo que lo que hace falta es tener una policía, o que las policías tengan entrenamiento para el nuevo tipo de manifestación que se está dando en nuestro país. Ricardo, ya no son manifestaciones pacíficas, Ricardo, son manifestaciones violentas. Te quiero hacer una pregunta ahí en ese punto, porque Juan Carlos establece esta hipótesis, que es un asunto de capacitación de los cuerpos policíacos. Pero yo te haré una pregunta, ¿no sería también un poco de una forma de desencuentro entre el sistema de gobierno y el ciudadano? Es decir, una falta de conciliación que no necesariamente es de los policías, sino de las secretarías de gobierno, las secretarías de desarrollo social, es decir, los políticos que a veces no atienden a tiempo estas marchas y que ya cuando se manifiestan, pues los cuerpos policíacos no tienen cómo atenderlas. Sí, es cierto, o sea, definitivamente cuando se da una marcha, en teoría es porque fallaron los organismos encargados de la relación política, principalmente pues lo que es la Secretaría de Gobierno en el caso de los estados, como que un buen secretario de Gobierno es de que aplaque los brotes violentos. Pero si somos críticos y observamos las últimas manifestaciones, es evidente que el grado de violencia que tienen los manifestantes, no todos, pero buena parte de ellos, es de que son francamente de provocación y se utilizan armas y se utilizan tubos y se utilizan todo tipo de proyectiles con el afán de destruir y de dañar. Entonces, si la policía sabe que ese es el nuevo tipo de manifestación, pues, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo creo que tuvieron que pasar las 3, 4 experiencias donde las manifestaciones de mujeres hicieron destrozo y medio para que se les ocurriera hacer este cuerpo de las Ateneas y con nuevos mecanismos, y por supuesto que donde las policías no van armadas, pero sí van protegidas y con los recursos necesarios y el entrenamiento para poder neutralizar a los violentos, no a la manifestación, sino a los violentos, y ahí también se aplique la ley, porque no se vale que una encapuchada puede agarrar, golpear, pintar, romper, tirar y quemar, y si la autoridad la agarra, entonces la autoridad queda como represora y además como con tendencia antifemenina, ¿no? Eso es terrible. Muy bien, Juan Carlos, de acuerdo a esta hipótesis, entonces, estas marchas que se convierten en provocación y que buscan de alguna manera desestabilizar, la marcha de Cancún fue exitosa porque tuvo como víctima al secretario, nada menos que al secretario de Seguridad Pública, al director de Seguridad Pública del municipio, al secretario del Estado de Seguridad Pública, y todavía sigue la discusión. De tal manera que esas marchas, entonces, si ven que esto es exitoso, se puede reproducir digamos, modus operandi en todo el país o en algunos otros lugares. ¿Cómo ves, Juan Carlos?
Es como la novela de ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna. Es decir, tiene que haber un chivo expiatorio para que se calmen los... En este país nos encanta eso. La expiación tiene un origen ancestral y cultural. Lo traen los aztecas, ¿no? Desde los sacrificios. Lo traen en cada régimen político. Alguien tiene que ser el pagano para que el pueblo quede contento y diga que no hubo impunidad. Pero eso no es la solución de fondo del problema. Yo creo que el fenómeno que estamos viendo es el cambio del rol social, sobre todo en el mundo occidental. Esto hay que tenerlo bien claro, porque el mundo árabe sigue siendo muy machista. Las comunidades indígenas de nuestro país, en base al derecho de sus usos y costumbres, Ya no. siguen siendo muy machistas. Ya no. No, ya no. Hay casos como el de Marta Gloria, pero en general, la imagen, en general, tú todavía puedes ver. Ahorita en esa nueva carretera no, pero en la anterior tú podías ver, digo, pensando en los ciudadanos que pasan por ahí, y si vas más a fondo te vas a dar más cuenta, que el marido iba caminando y la mujer iba cargando los leños, ¿no? Es decir, o que todavía se pactan matrimonios donde el padre da a la hija a cambio de unas vacas, aunque nos parezca exagerado. Es decir, lo que estamos viviendo es el México que vive en otro siglo, que quiere asimilar una cultura occidental tendiente a universalizar los derechos, a estandarizarlos, y que tiene que ver con el cambio del rol social de la mujer. Es decir, la mujer ya no tiene que ser el ama de casa, la cocinera, la mamá que se encarga de cuidar a los hijos, también tiene el derecho. ¿Por qué? Porque eso la hizo dependiente, la hizo tener que soportar abusos, la hizo tener que soportar excesos, violencia. Y entonces, en el proceso que estamos viviendo del cambio del rol social de las mujeres en la política, en los espacios laborales, digo, lo extrapolemos. El día de mañana, por ejemplo, las concesiones de taxi se van a ver que también un 50% sean para mujeres conductoras. Va a pasar lo mismo con plazas del magisterio. Digo, si extrapolamos el ejemplo, lo que tendrías que generar condiciones que por leyes afirmativas obliguen a hacer esto. Yo en lo personal les cuento mi experiencia en 20 años en diferentes cargos públicos. Yo terminé trabajando con casi un 85% de mujeres. ¿Por qué? Porque me di cuenta que eran más ordenadas, que eran más honestas, que eran mejor organizadas y que me resolvían más fácilmente los problemas que muchos hombres, por nuestro mismo problema cultural. Es decir, cuando me habían preguntado qué porcentaje estaría de acuerdo, lo digo, si pudiera ser el 100% no importa. El problema es que alguien llegue a razonar de esa manera sin tener que imponerle criterios porcentuales, sino que lo haga en función de darle opciones a personas que le puedan ser más útiles, aunque sean mayoritariamente de un género, ¿no? Muy bien, ese es otro tema que seguiremos platicando, Keta, en los próximos días, por supuesto, así como el tema del outsourcing. Y vamos con el último tema del día de hoy que prometimos a nuestra audiencia, que es el tema de las inundaciones y la confrontación que hay entre Adán Augusto, el gobernador de Tabasco, y Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Y le toca abrir este tema. Tenemos ya poco tiempo, les pediría que fuera una exposición de 1 minuto. A Ricardo del Muro, por favor, ¿cómo ves este tema, Ricardo? Bueno, pues está la reunión que tuvieron el martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron ahí los gobernadores de Chiapas y de Tabasco. Está el compromiso de que va a haber un dragado de ríos. Ojalá se haga, porque era un aspecto que ya tardó. Y que va a haber un mayor control sobre las presas y el proyecto de adaptar los asentamientos y las ciudades con drenajes adecuados en sus puntos principales. La realidad es de que se puede señalar que Tabasco es ahorita el más afectado porque tiene el problema de las inundaciones. Sin embargo, si vemos el número de fallecidos, pues definitivamente nos fue peor a nosotros en Chiapas. Sí, claro. Más de 20 personas fallecidas, y el tipo de desastre que hubo aquí en nuestro estado fue de deslaves, y siempre normalmente sucede eso. Pero sí, definitivamente creo que se necesita un trabajo fuerte de los 3 órdenes de gobierno, del aspecto federal. Ojalá que la ayuda prometida fue uno de los puntos. Es
un reto que tiene el presidente López Obrador de demostrar que la desaparición del Fonden pues no va a afectar en la llegada del recurso. Ojalá se logre y sea visible, porque es ahorita lo que está pidiendo la población, que quieren la ayuda y está la promesa, todavía no llegan los recursos, ¿verdad? Creo que así están las cosas. Por lo de la broma de Bartlett, pues bueno, ¿qué podíamos esperar de Bartlett, ¿no? Y ayer lo comentamos que lo único bueno es de que afortunadamente no se llevó adelante la descentralización de la Comisión Federal de Electricidad y eso nos ahorró la molestia y el disgusto de cualquier día toparnos con Bartlett en la Avenida Central. Muy bien. Juan Carlos Calemayor, ¿qué opinión te merece esta situación? Bueno, por un lado está el tema del adecuado manejo de las presas hidroeléctricas para ver si es en efecto posible que haya un mejor control del manejo del desagüe de las empresas. Y yo como lo exigió Adán Augusto y se defendió Bartlett, habría que ver si actuaron responsablemente. Yo pensaría en un dictamen técnico para ver si pudieron haber evitado esto o era inevitable. Esto para llegar a fondo en ese tema y que vaya como consecuencia un manejo más adecuado para las determinaciones de las crecientes y sus consecuencias, con ver hasta dónde los vasos de las presas pueden soportar la acumulación sin desahogar las aguas, con las consecuencias de aumentar las inundaciones. Eso por una parte. Y por otra, lo que vemos es al tercer gobernador morenista. No creo que vaya a pasar en Chiapas, porque aquí no veo ese pleito, ni en Veracruz. Al tercer, el de Baja California, ya se peleó con el presidente, con los datos con los funcionarios del presidente, con los datos con la administración, ¿no? Ya se peleó también Barbosa, y ahora viene el gobernador de Campeche, que se supone que es muy afín al presidente, a decirle no al presidente, pero sí a su funcionario. De Tabasco. El centralismo político que está apoderando el presidente a todos sus funcionarios, con unos consentidos inexplicablemente, como el caso de Bartlett, hay una relación que yo no acabo de entender, porque le cuesta mucho al presidente tener a Bartlett políticamente en términos de imagen, y la soberbia de los funcionarios federales, ¿no? Tú acá, por ejemplo, vas a ver que nunca ves a un director de CFE que dé la cara por las quejas que hay, por ejemplo, en Chiapas, por los grandes aumentos de consumo de energía eléctrica. Son paraestatales que se conducen con absoluta arbitrariedad, y esto sucede también con dependencias federales. Entonces, este es parte del fenómeno entre el federalismo y el centralismo que se están reflejando en estos pleitos, en este tipo de pleitos. Los gobernadores dicen, si no señalo, me van a echar toda la culpa a mí, ¿no? Entonces ahí se aventó el tiro el gobernador de Tabasco de señalar a Bartlett como responsable, y lo peor es que Bartlett se burló de él. Se burló de él y muy probablemente dice Adán Augusto que sí va a seguir la demanda. ¿Cómo ves, Queta? Ya le estás mandando a Adán Augusto. Le estoy mandando a Bartlett. Le estás hablando a Bartlett. Mira, además es curioso, si vemos la historia de Bartlett, pues el papá de Bartlett sale de Tabasco en muy malas circunstancias, ¿verdad? Siendo gobernador, lo destituyen, es de los pocos gobernadores en Tabasco que salen en estas circunstancias, se van a vivir a Puebla, ¿no? Y pues allí crece Bartlett, yo digo, los poblanos aguantando a los tabasqueños, ¿verdad? Tan diferentes los poblanos, todos diplomáticos, todo un rollo diferente, ¿verdad? Y Bartlett de allí llega de gobernador, ¿no? Bartlett, ¿no? Entonces yo creo que siempre ha habido como un resentimiento a Tabasco, todavía ahí lo guarda, yo creo, en el... O sea, que tú sí estás de acuerdo con Adán Augusto, sí fue un asunto de venganza. No, tal vez lo de las presas no fue un asunto de venganza, pero sí el trato que ha recibido Adán Augusto, ¿no? El trato que ha recibido Tabasco, que por su origen tabasqueño, la hermana de Bartlett y parte de la familia de Bartlett sigue viviendo en Tabasco, ¿no? Debería recibir otro trato. No, y por el presidente, Tabasco, ¿no? De lo que se quejan mucho los tabasqueños es que el presidente no puso toda la atención que por lo menos esperaban, ¿no? Ya decía Ricardo del Muro, el tema del Fonden, que no queda muy claro, el tema, pues, que es como es un paisano y que además muchos municipios siguen anegados, ¿no? Pero también Chiapas, digo, no nos hemos quejado y no ha habido nadie que salga a quejarse, pero como decía Ricardo del Muro, aquí hubo incluso más daños, Queta. ¿Cómo ves? Y con eso cerramos el programa. Sí, mira, aquí, por ejemplo, en la comunidad de Matzán, en Tenejapa, sí, hace como 2 días estuvieron en vigilia, no pudieron dormir,
porque habían ruidos extraños y que pensaban que era un volcán. Sí. Entrevistaron a la doctora Silvia Ramos, la vulcanóloga, ¿verdad? La del CENAPRED, del UNICACH. Y entonces ella señaló que esto se debe pues a los acomodamientos de tierra por el exceso de lluvia, ¿no? Sí, sí. Pero tuvieron que desalojar todas esas comunidades porque las personas estaban aterradas, ¿no? Por todos estos ruidos de tierra, ¿sí? Y ellos explican que cada año se desliza, efectivamente. Pues ya va a venir, dice, ya anunció el presidente que a lo mejor el fin de semana viene, ¿no? Sí. A ver cuál es el resultado. Déjenme para cerrar el programa agradecerle a las personas que estuvieron con nosotros hoy, algunas de ellas, a Martita Ortiz Salazar, muchas gracias, a Jorge Espinosa Carrascosa, te mandamos un abrazo, a Jorgito, a Yesenia Suar, muchos saludos, a Manuel Centeno, a Cristian Carrasco, Lisette Escudero, Juan Carlos Calimayor, aquí estás, pues estuviste con nosotros, por supuesto. Araceli Hernández Gómez. Hay un comentario aquí, Roymar Robles Caballero. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y mi voto está con usted, Juan Carlos Calimayor. ¿Eso es por la discusión o la disputa con Queta o tenemos alguna sorpresa, Juan Carlos? No, bueno, ya lo sabes, si quiere lo platicamos en otro espacio y hablamos no de mi caso en particular, pero sí de lo que está pasando en torno. Hoy se reunieron los 3 presidentes de partidos PAN, PRI, PRD. Parece que va en firme la alianza para las elecciones en Chiapas. No sé, todavía va a ser en todo lo local y en todo lo federal, pero parece que sí, que va muy en firme. Y bueno, y dentro de ese contexto vamos a hacer la travesura de ponerle el sabor al caldo, metiendo el ingrediente. Pues aquí ya tienes un voto de Roymar Robles Caballero, seguro de Queta 2, Ricardo del Muro 3, Gilberto Zavala que no está 4 y por supuesto el mío, así es que ya empezaste con el pie, empezaste con el pie derecho. Pues felicidades, muy bien, Juan Carlos. Y Marco Antonio Córdoba Sánchez también nos dice muy buenas noches, excelente el tema de outsourcing. Por supuesto, seguiremos platicando, de hecho. Mi gran reto, si yo lograra llegar a eso, es seguir en el programa. Espero no me vayan a correr por ya estar metido en la función pública. Te vamos a criticar aquí, te vamos a agarrar. No, me van a tener aquí hablando. Yo voy a hablar más que López Obrador y Fidel Castro. Ya no van a ser las mañaneras, van a ser no vayas a convertir contextos en tu... Aquí no va a ser mañanera, aquí va a ser tu anochecer. Sí, nocturna. Por cierto, ese es un tema que fue debate ayer, que habló por primera vez más de 3 horas el presidente. Me gustaría que lo platicáramos mañana. Me recordó a Luis Echeverría, ¿no? No, pleito a de Fidel Castro. Fidel Castro a Fidel Castro, ¿no? Fidel Chávez habló hasta 7, 8 horas. Fidel Castro tuvo una intervención en la Plaza de la Revolución de 8 horas con 50 minutos, señoras y señores. Y el pueblo cubano fiel le estuvo aplaudiendo las 8 horas. Aquí, bueno, ya van 3. Me gustaría que habláramos del pleito de Ackerman con Sabina Berman ahí en Canal 11. Y el uso sí, interesante también. Pues hay muchos temas, mañana seguiremos platicando esto. Por lo pronto, el día de hoy les recomendamos a todos ustedes que nos están escuchando, que están con nosotros, que se cuiden, estamos en medio de una pandemia, pero pues también si nosotros actuamos de manera responsable podemos domarla o por lo menos atravesar esta etapa histórica de manera exitosa. Muchas felicidades, Juan Carlos, esperamos que sea interesante y que tengas mucho éxito. Y muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches, Mariqueta, y muy buenas noches, Ricardo del Muro. Muy buenas noches, gusto saludarlos, hasta mañana. Muy buenas noches a todos. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Contextos.